Imagina poder dormir profundamente mientras las tormentas más feroces rugían sobre tu cabeza. Imagina encontrar descanso para tu alma incluso cuando caminas por los valles más oscuros de la existencia. Imagina ser capaz de cantar con alegría genuina desde el lugar más doloroso de tu experiencia. Esto no es fantasía, es la realidad disponible para todo hijo de Dios que aprende a acceder a su paz sobrenatural. Si sientes que tu alma necesita urgentemente este mensaje, no es coincidencia. Dios está preparando algo hermoso para tu vida, pero necesitas estar en paz para recibirlo. Los milagros fluyen mejor en aguas tranquilas que en mares agitados. Las respuestas llegan más claras a corazones serenos que a mentes angustiadas. Antes de continuar, quiero que hagas algo que activará la paz en tu vida. Comenta: mi alma cansada encuentra refugio en la paz de Dios. Esta declaración no es solo palabras, es una decisión espiritual que abre puertas en el reino invisible. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo, YouTube llevará esta paz a más almas tormentosas que necesitan encontrar descanso. Felicidades por ser parte de esta familia que busca la verdadera libertad emocional. Existe un lugar en Dios donde tu alma puede descansar profundamente, sin importar qué tormentas rujan a tu alrededor. Así que quédate conmigo hasta el último minuto, porque muchas veces Dios guarda su revelación más poderosa para el final. La respuesta que has estado buscando para tus noches en vela puede estar esperándote en las últimas palabras de este mensaje. ¿Estás listo para descubrir la paz que has estado buscando? Entonces comencemos. Hermano amado, quiero llevarte a una de las escenas más extraordinarias en toda la Escritura. Jesús durmiendo profundamente en la popa de una barca mientras una tormenta feroz amenazaba con hundirlos a todos. Esta imagen desafía todo lo que creemos sobre cómo debemos reaccionar ante las crisis de la vida. Los discípulos eran pescadores experimentados. Conocían ese mar como la palma de su mano. Habían navegado esas aguas miles de veces. Sabían distinguir entre una tormenta común y una amenaza real. Pero esta noche era diferente. Las olas se estrellaban contra la barca con una fuerza que nunca habían experimentado. El viento rugía con una intensidad que hacía temblar la embarcación. Imagínate la desesperación en sus rostros mientras luchaban contra los elementos. Pedro, Santiago, Juan y los demás corrían de un lado a otro, sacando agua, ajustando velas, gritándose instrucciones por encima del rugido del viento. Sus músculos se tensaban, sus corazones se aceleraban. La adrenalina corría por sus venas mientras peleaban por sus vidas. Y en medio de este caos absoluto, Jesús dormía. No era un sueño inquieto lleno de pesadillas. No era el descanso nervioso de alguien que finge tranquilidad. Era el sueño profundo y reparador de alguien que está completamente en paz, completamente relajado, completamente confiado en que todo está bajo control. ¿Cómo es posible dormir cuando las circunstancias gritan peligro? ¿Cómo puede alguien estar tan relajado cuando todo el mundo a su alrededor está en pánico? La respuesta está en entender algo fundamental. Jesús no estaba ignorando la tormenta. Estaba descansando en el carácter de su Padre. Permíteme llevarte más profundo en esta revelación. Jesús había dicho: pasemos al otro lado. No había dicho: tal vez lleguemos al otro lado si las condiciones son favorables. No había dicho: intentemos llegar al otro lado si no hay tormentas. Había dicho: pasemos al otro lado. Y esa palabra era más sólida que cualquier circunstancia contraria.
Cuando tienes una palabra clara de Dios sobre tu destino, puedes relajarte en el proceso, sin importar cuán turbulento parezca el camino. Jesús sabía que llegarían al otro lado porque su Padre se lo había mostrado. Su paz no dependía de la ausencia de tormentas, sino de la presencia de una promesa divina. Nosotros vivimos en el extremo opuesto. Cuando las circunstancias se agitan, inmediatamente activamos nuestro modo de supervivencia. Nuestra mente comienza a calcular todos los escenarios posibles. Nuestro cuerpo se tensa preparándose para lo peor. Nuestras emociones se disparan como alarmas de emergencia. Pero Jesús nos está enseñando un principio revolucionario, que podemos estar completamente relajados en medio de las tormentas porque sabemos quién controla los vientos. Que podemos dormir en paz mientras otros entran en pánico porque nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en el Señor de las circunstancias. Cuando los discípulos finalmente lo despertaron, su primera pregunta no fue ¿qué está pasando? Su primera pregunta fue ¿por qué teméis así? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús se sorprendió más por su ansiedad que por la tormenta. Para él, la falta de paz era más preocupante que la presencia de problemas. Luego, con la misma naturalidad con la que había estado durmiendo, se levantó y reprendió al viento y al mar. «Calla, enmudece», y se hizo grande bonanza. No tuvo que gritar, no tuvo que esforzarse, no tuvo que luchar contra los elementos. Simplemente habló desde un lugar de autoridad absoluta, y toda la naturaleza obedeció. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para tu vida? Que la misma paz que permitió a Jesús dormir en la tormenta es la misma paz que calmó la tormenta. Que cuando operas desde un lugar de descanso interno, tienes autoridad sobre el caos externo. Que tu estado interno determina tu poder sobre las circunstancias externas. Los discípulos se maravillaron diciendo, ¿qué manera de hombre es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Pero la pregunta real es, ¿cómo podemos nosotros acceder a esa misma paz sobrenatural? ¿Cómo podemos aprender a relajarnos en medio de nuestras tormentas personales? La respuesta está en entender que Jesús no enfrentó esa tormenta desde sus recursos humanos. La enfrentó desde su identidad como Hijo del Padre. Su paz no era el resultado de circunstancias perfectas, sino de una relación perfecta. Su tranquilidad no venía de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Cuando aprendes a anclar tu paz en tu identidad como Hijo de Dios, en lugar de anclarla en tus circunstancias, descubres algo hermoso, que puedes dormir en medio de cualquier tormenta, que puedes estar relajado mientras otros entran en pánico, que puedes operar desde la calma mientras el mundo a tu alrededor se agita. ¿Qué tormenta está rugiendo en tu vida en este momento? ¿Qué vientos contrarios están tratando de robarte la paz? ¿Qué olas de preocupación están golpeando tu corazón? Jesús te invita a descansar en medio de esa tormenta, sabiendo que Él tiene autoridad absoluta sobre todo lo que te amenaza. No tienes que resolver la tormenta para tener paz. No tienes que calmar las olas para estar tranquilo. Solo tienes que recordar quién está en la barca contigo. Y cuando lo recuerdes, podrás relajarte profundamente, sabiendo que quien duerme a tu lado tiene poder para calmar cualquier tempestad con una sola palabra. Continuando esta revelación sobre la paz divina, quiero llevarte a los verdes pastos donde David, el pastor que se convirtió en rey, nos enseña el secreto de encontrar descanso para el alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
junto a aguas de reposo me pastoreará. David escribió estas palabras inmortales, no desde un palacio cómodo, sino probablemente desde una cueva mientras huía de Saúl, o tal vez desde el desierto mientras enfrentaba enemigos que buscaban su destrucción. Pero en su corazón había descubierto algo que trascendía las circunstancias: la paz que viene de saber que Dios es tu pastor personal. Permíteme llevarte más profundo en la experiencia de David como pastor de ovejas. Desde muy joven, había aprendido que las ovejas solo pueden descansar cuando confían completamente en su pastor. Una oveja nerviosa no come bien, no bebe tranquila, no duerme profundamente. Su supervivencia depende de poder relajarse bajo el cuidado de alguien en quien confía. David había observado algo fascinante durante sus años en los campos de Belén. Cuando las ovejas finalmente se echaban en los pastos verdes, había un proceso específico que debía ocurrir primero. El pastor tenía que caminar todo el terreno, revisando cada metro cuadrado en busca de serpientes venenosas, hoyos peligrosos o plantas tóxicas. Solo después de esta inspección completa, las ovejas podían relajarse completamente. Además, el pastor tenía que asegurar que no hubiera conflictos dentro del rebaño. Las ovejas no pueden descansar si hay tensión, rivalidad o agresión entre ellas. El pastor sabio separa a las ovejas problemáticas y crea un ambiente de armonía antes de permitir que el rebaño descanse. David había observado que cuando las ovejas finalmente se echaban en los pastos verdes, no era porque no hubiera peligros alrededor. Los lobos seguían existiendo, los precipicios seguían siendo una amenaza, los ladrones aún merodeaban la zona. Pero las ovejas podían descansar porque sabían que su pastor estaba vigilando, que tenía la capacidad de protegerlas, que no dormiría mientras ellas descansaban. Esta revelación transformó la comprensión de David sobre su relación con Dios. Se dio cuenta de que él era la oveja y Jehová era su pastor, que podía relajarse completamente porque alguien infinitamente más poderoso y sabio estaba cuidando cada detalle de su vida. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La palabra hebrea para descansar aquí es rabatz, que significa echarse, reposar, estar en paz. No es simplemente parar de moverse, es una relajación profunda que involucra todo el ser. Es el descanso de quien sabe que está completamente seguro. La palabra delicados en hebreo es deshe, que se refiere a la hierba más tierna y nutritiva. Dios no nos lleva a cualquier lugar para descansar. Nos lleva a los mejores lugares, donde podemos ser nutridos mientras descansamos. No es un descanso vacío, es un descanso restaurador. ¿Has notado que es imposible forzar este tipo de descanso? No puedes ordenarle a tu alma que se calme. No puedes exigirle a tu mente que deje de preocuparse. No puedes demandarle a tu corazón que se tranquilice. El descanso verdadero es algo que recibimos, no algo que producimos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas tienen una característica única. No pueden beber de aguas turbulentas. Sus narinas están diseñadas de tal manera que si el agua está agitada, pueden ahogarse al intentar beber. Por eso el pastor busca aguas tranquilas, lugares donde el agua esté quieta y clara. De la misma manera, nosotros no podemos recibir la vida espiritual que necesitamos cuando nuestras almas están agitadas, cuando estamos llenos de ansiedad, preocupación y tensión. Es muy difícil recibir las promesas de Dios, escuchar su voz o experimentar su presencia.
Necesitamos aguas de reposo para nuestras almas sedientas. David continúa: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra confortar aquí significa restaurar, renovar, traer de vuelta a la vida. Es lo que hace el pastor divino. Toma almas cansadas, estresadas, agotadas, y las restaura a un estado de paz y vitalidad. Pero luego viene una de las declaraciones más poderosas sobre la paz en toda la Biblia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David no está diciendo que evitará los valles oscuros, está diciendo que puede caminar relajadamente a través de ellos. No dice que no habrá peligros, dice que no temerá. No promete ausencia de dificultades, promete presencia de paz en medio de las dificultades. El valle de sombra de muerte era un lugar real que David conocía bien. Era un desfiladero estrecho y peligroso por donde los pastores tenían que llevar sus rebaños para llegar a mejores pastos. Era un lugar donde los depredadores se escondían, donde las rocas podían caer, donde era fácil perderse o caer por los precipicios. Pero David había aprendido algo revolucionario, que la presencia del pastor transformaba los lugares más peligrosos en caminos de paz. Que cuando Dios está contigo, puedes relajarte incluso en los territorios más amenazantes de la vida. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era para defenderse de los enemigos. El cayado era para guiar y rescatar a las ovejas. David encontraba paz no solo en la presencia del pastor, sino en sus herramientas de protección y dirección. Sabía que Dios tenía tanto el poder para defenderlo como la sabiduría para guiarlo. Nosotros perdemos la paz porque perdemos de vista a nuestro pastor. Cuando nuestros ojos se fijan en las circunstancias, en lugar de fijarse en aquel que controla las circunstancias, el miedo reemplaza a la fe, la ansiedad reemplaza a la adoración, la tensión reemplaza a la tranquilidad. Pero cuando recordamos que Jehová es nuestro pastor, algo cambia en nuestro interior. La misma situación que nos causaba pánico, ahora la podemos enfrentar con calma. Los mismos problemas que nos quitaban el sueño, ahora los podemos entregar en sus manos. Las mismas preocupaciones que nos consumían, ahora las podemos soltar en su cuidado. David termina el Salmo con una declaración de confianza absoluta. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No era esperanza ciega, era confianza basada en el conocimiento íntimo del carácter de su pastor. Cuando sabes en lo profundo de tu ser que Dios es bueno, que su misericordia es nueva cada mañana, que su amor hacia ti es inagotable, puedes relajarte en cualquier circunstancia. No porque las circunstancias sean perfectas, sino porque tu pastor es perfecto. Esta es la invitación para tu vida hoy. Deja que Jehová sea tu pastor personal. Permite que Él te lleve a lugares de descanso para tu alma. Confía en que Él está vigilando mientras tú descansas. Y descubre la paz sobrenatural que viene de saber que estás bajo el cuidado del mejor pastor del universo. ¿Cuándo fue la última vez que tu alma realmente descansó? ¿Cuándo fue la última vez que te relajaste profundamente, sabiendo que alguien más estaba cargando con tus preocupaciones? David te invita a descubrir esa paz que trasciende el entendimiento, esa quietud que solo se encuentra en los pastos verdes de la presencia divina. Ahora quiero llevarte a una de las lecciones más profundas
sobre la paz que encontramos en la experiencia del profeta Elías. Después de una de las victorias espirituales más espectaculares de la historia, donde el fuego de Dios descendió del cielo y consumió el sacrificio en el monte Carmelo, Elías se encuentra corriendo para salvar su vida, escondido en una cueva, suplicando a Dios que le quite la vida. Es extraordinario cómo podemos pasar de la cumbre de la victoria al valle de la desesperación en cuestión de horas. Elías acababa de demostrar que Jehová es el Dios verdadero delante de todo Israel. Había visto milagros sobrenaturales. Había experimentado el poder divino de manera tangible. Pero una amenaza de Jezabel fue suficiente para llevarlo al borde del colapso emocional. Permíteme llevarte más profundo en el estado mental y emocional de Elías en ese momento. Había gastado toda su energía espiritual, física y emocional en la confrontación del Monte Carmelo. Su sistema nervioso estaba agotado, sus recursos internos estaban vacíos, su tanque emocional estaba completamente seco. El Monte Carmelo había sido una experiencia agotadora en todos los niveles. Imagínate la presión de estar solo contra 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Imagínate la tensión de saber que toda la credibilidad de Dios dependía de que el fuego celestial respondiera a tu oración. Imagínate el desgaste físico de construir el altar, cortar la madera, preparar el sacrificio y luego orar con tal intensidad que tu alma se vaciara completamente. Después del milagro del fuego, Elías había corrido delante del carro de Acab desde el Carmelo hasta Jezreel, una distancia de aproximadamente 30 kilómetros. Era una carrera sobrenatural, impulsada por el poder de Dios, pero que también había drenado completamente sus reservas físicas. En este estado de agotamiento extremo, cuando Jezabel envió el mensaje amenazando su vida, Elías no pudo procesar la amenaza desde un lugar de fe. Su mente cansada interpretó el peligro como algo mayor de lo que realmente era. Su corazón exhausto no pudo acceder a la paz que había conocido en otros momentos. La amenaza de Jezabel era real, pero no era más poderosa que el Dios que acababa de demostrar su superioridad sobre todos los dioses falsos. Sin embargo, Elías no pudo verlo así en su estado de agotamiento. Es una lección profunda sobre cómo el cansancio extremo puede distorsionar nuestra perspectiva espiritual. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has estado tan agotado emocional y espiritualmente que incluso las amenazas pequeñas te parecen montañas imposibles de escalar? ¿Has experimentado esos momentos donde tu alma está tan cansada que pierdes la perspectiva de quién es Dios y de quién eres tú en Él? Elías corrió un día de camino al desierto, se sentó debajo de un enebro y pidió morirse. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Era el clamor de un alma agotada, de un corazón que había perdido la esperanza, de una mente que no podía ver más allá del cansancio presente. El enebro era un arbusto común en el desierto, que proporcionaba muy poca sombra. Era un refugio inadecuado para alguien que huía del sol abrasador del desierto, pero era lo único disponible, y Elías estaba demasiado cansado para buscar algo mejor. A veces, cuando estamos emocionalmente agotados, nos conformamos con refugios inadecuados porque no tenemos energía para buscar algo mejor. Pero Dios no respondió con reprensión, no le dio un sermón sobre la fe, no le recordó todas las victorias pasadas, simplemente le permitió dormir y envió un ángel para alimentarlo. 2 veces le trajo comida y agua, entendiendo que antes de poder ministrar al alma,
necesitaba restaurar el cuerpo. El primer alimento que el ángel le trajo era pan cocido sobre las ascuas y una vasija de agua. Era comida simple, pero nutritiva, exactamente lo que su cuerpo necesitaba. Dios no le dio un banquete elaborado, le dio sustento básico para comenzar el proceso de restauración. Este es un principio profundo sobre la paz de Dios. Él entiende nuestras limitaciones humanas. Sabe que cuando estamos agotados, nuestra capacidad de experimentar paz se ve comprometida. No se enoja con nosotros por estar cansados. Simplemente nos invita a descansar y recibir su cuidado. Después de comer y beber, Elías volvió a dormir. El ángel regresó una segunda vez con más comida, diciéndole: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Dios sabía que Elías necesitaba fortaleza no solo para sobrevivir, sino para el viaje que tenía por delante hacia el monte Horeb. Después de 40 días de camino hacia el monte Horeb, Elías llegó al lugar donde Moisés había recibido la ley. Se metió en una cueva y allí Dios le hizo una pregunta penetrante. «¿Qué haces aquí, Elías?». No era una pregunta de información, era una pregunta de reflexión. Dios quería que Elías procesara dónde estaba y por qué estaba allí. La respuesta de Elías revela el estado de su corazón. «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Elías estaba en un lugar de aislamiento emocional y espiritual. Se sentía solo, incomprendido, abandonado. Había perdido la perspectiva de que Dios tenía miles de personas que no habían doblado rodilla ante Baal. Su agotamiento había distorsionado su percepción de la realidad. Entonces Dios le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí Jehová que pasaba. Lo que siguió fue una de las manifestaciones más instructivas de cómo Dios se comunica con almas agotadas. Primero vino un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Era una demostración impresionante de poder, pero la Escritura dice claramente: «Pero Jehová no estaba en el viento». Luego vino un terremoto. El suelo tembló, las rocas se movieron, todo se sacudió violentamente. Era otra manifestación espectacular de fuerza sobrenatural. Pero nuevamente leemos: «Pero Jehová no estaba en el terremoto». Después del terremoto vino fuego, llamas que consumían y transformaban todo a su paso. Era una exhibición dramática de poder divino. Pero una vez más la Escritura nos dice: «Pero Jehová no estaba en el fuego». ¿Te das cuenta de lo que Dios le estaba enseñando a Elías? Que su presencia no siempre viene acompañada de manifestaciones espectaculares. Que para un alma agotada, lo que necesita no es más drama espiritual, sino más intimidad divina. Que la paz de Dios a menudo se encuentra en los susurros, no en los gritos. Y después del fuego vino un silbo apacible y delicado. La frase hebrea es Kol de Mama Dakka, que literalmente significa una voz de silencio sutil. Era el sonido del silencio de Dios, la voz que se escucha cuando todo lo demás se calla, la presencia que se percibe cuando el alma finalmente se aquieta. Cuando Elías oyó este silbo apacible, cubrió su rostro con su manto y salió a la puerta de la cueva. Algo en su espíritu reconoció que esta manifestación sutil era más poderosa que todos los despliegues dramáticos anteriores.
En el silencio de Dios, encontró lo que no había encontrado en el ruido: paz profunda para su alma tormentosa. Nosotros vivimos en una cultura que valora lo espectacular por encima de lo íntimo. Buscamos a Dios en los vientos fuertes de las emociones intensas, en los terremotos de las experiencias dramáticas, en el fuego de las manifestaciones sobrenaturales. Pero muchas veces perdemos su voz más íntima porque estamos demasiado ocupados buscando los efectos especiales. La paz verdadera, esa que Elías necesitaba en su momento de agotamiento, no llegó en el viento, el terremoto o el fuego. Llegó en el silbo apacible, en la voz suave que habla al corazón cuando finalmente nos callamos lo suficiente para escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste en silencio lo suficiente para escuchar el silbo apacible de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste su presencia en la quietud en lugar de buscarla en la actividad? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que su paz susurrara a tu alma cansada? Dios quiere enseñarte el mismo secreto que le enseñó a Elías, que su presencia más poderosa a menudo viene en el susurro más suave. Que cuando tu alma está agotada, lo que necesitas no es más estimulación espiritual, sino más silencio sagrado. Que la paz que restaura viene en el silbo apacible que solo puedes escuchar cuando finalmente dejas de hacer ruido. Sigamos descubriendo los secretos de la paz divina a través de uno de los hábitos más consistentes en la vida de Jesús: su práctica de retirarse regularmente para estar a solas con el Padre. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Esta no era una práctica ocasional para Jesús, era un estilo de vida. Una y otra vez vemos en los evangelios que él se apartaba de las multitudes, se alejaba de las demandas ministeriales y buscaba lugares solitarios para conectar con su Padre Celestial. Era su fuente de paz, su recarga espiritual, su manera de mantener la perspectiva correcta en medio de un mundo caótico. Permíteme llevarte más profundo en el contexto de esta práctica revolucionaria. Jesús vivía bajo una presión constante que pocas personas han experimentado. Las multitudes lo seguían a todas partes. Los enfermos clamaban por sanidad. Los discípulos necesitaban enseñanza constante. Los fariseos lo cuestionaban en cada oportunidad. Los demonios gritaban en su presencia. Marcos nos da una imagen vívida de la intensidad de su ministerio. Y se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. La casa estaba tan llena que 4 hombres tuvieron que abrir el techo para bajar a su amigo paralítico. Esta era la norma, no la excepción en el ministerio de Jesús. Imagínate no poder caminar por una calle sin que cientos de personas te reconozcan y te rodeen. Imagínate no poder comer una comida tranquila sin que alguien interrumpa necesitando un milagro. Imagínate no poder tener una conversación privada sin que otros estén escuchando para encontrar algo de qué acusarte. Lucas nos dice que su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. El éxito ministerial de Jesús creaba una presión constante sobre su tiempo, su energía y su espacio personal. Cada milagro generaba más expectativas, cada enseñanza atraía más multitudes, cada sanidad creaba más demandas. ¿Cómo mantenía Jesús su paz en medio de tal presión? ¿Cómo podía estar tan calmado cuando todos a su alrededor estaban desesperados por su atención? ¿Cómo lograba mantener la serenidad cuando las demandas sobre su tiempo y energía eran infinitas?
La respuesta está en sus retiros regulares para estar a solas con el Padre. Lucas nos dice que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Era su práctica no negociable. No importaba cuánta gente lo necesitara, no importaba cuántos milagros quedaran por hacer, no importaba cuántas ciudades lo estuvieran esperando. Había momentos donde simplemente se apartaba para reconectar con su fuente. La palabra griega para se apartaba es upochoreo, que implica un retiro deliberado e intencional. No era escapismo, era estrategia espiritual. No era irresponsabilidad, era sabiduría divina. Jesús entendía que para poder dar continuamente, necesitaba recibir continuamente. Esto nos enseña algo revolucionario sobre la verdadera espiritualidad, que incluso el Hijo de Dios necesitaba momentos regulares de soledad y silencio para mantener su paz interior. Si Jesús, que era perfectamente uno con el Padre, necesitaba estos retiros, ¿cuánto más los necesitamos nosotros? Pero hay algo más profundo en esta práctica. Jesús no se retiraba porque estuviera agotado y necesitara recuperarse. Se retiraba proactivamente para mantener su conexión íntima con el Padre. Era medicina preventiva para su alma, no medicina correctiva después del agotamiento. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús elegía las primeras horas del día, cuando su mente estaba fresca, cuando su corazón estaba disponible, cuando las demandas del día aún no habían comenzado a presionar su agenda. Era su manera de establecer el tono espiritual para todo lo que vendría después. La frase, siendo aún muy oscuro, sugiere que se levantaba mucho antes del amanecer. Era el momento más silencioso del día, cuando el mundo aún dormía, cuando no había distracciones, cuando podía escuchar más claramente la voz de su Padre. Era un sacrificio de comodidad para ganar intimidad divina. Nosotros tendemos a hacer exactamente lo opuesto. Empezamos el día corriendo, checando el teléfono antes de levantarnos de la cama, llenando nuestra mente con noticias, redes sociales y la agenda del día. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos ansiosos desde el momento que abrimos los ojos. Jesús nos está modelando un principio poderoso, que la manera como comenzamos el día determina el nivel de paz que experimentaremos durante el día, que si empezamos conectados con el Padre, podremos mantener esa conexión incluso en medio del caos, que si comenzamos en paz, podremos operar desde la paz sin importar lo que enfrentemos. Se fue a un lugar desierto. Jesús entendía algo que nosotros hemos olvidado, que el ambiente externo afecta nuestro estado interno, que es muy difícil encontrar paz interior en medio de la distracción externa, que necesitamos espacios físicos de quietud para cultivar espacios emocionales de tranquilidad. Un lugar desierto no necesariamente significa un desierto literal. Significa un lugar donde puedes estar a solas, donde las distracciones se minimizan, donde puedes escuchar tu propio corazón y la voz de Dios sin interferencia. Puede ser un cuarto en tu casa, un parque cerca de tu trabajo, un rincón silencioso en tu iglesia. El punto no es el lugar específico, sino la intención de apartarse. Jesús deliberadamente se alejaba de todo lo que pudiera competir por su atención durante estos momentos sagrados. Entendía que la calidad de su comunión con el Padre dependía de eliminar las distracciones. Y allí oraba. La oración de Jesús no era una lista de peticiones desesperadas.
Era comunión íntima con su Padre. Era tiempo para realinear su corazón con los propósitos divinos, para recibir dirección para las decisiones del día, para ser lleno nuevamente del amor y la paz del Padre. La palabra griega para oraba es proseuchomai, que significa más que simplemente pedir cosas. Implica adoración, comunión, intercesión y escucha. Era un diálogo íntimo donde Jesús no solo hablaba, sino que también escuchaba la voz de su Padre. Había veces cuando las multitudes lo buscaban incluso en estos momentos de retiro. Lucas nos dice, pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Te das cuenta de la tensión? Mientras más exitoso se volvía su ministerio, más intentaba la gente consumir su tiempo y energía. Pero Jesús tenía una prioridad clara. Su relación con el Padre era más importante que las demandas de la gente. Su paz interior era más valiosa que la aprobación externa. En Marcos 1, después de un día extraordinario de milagros en Capernaum, donde había sanado a la suegra de Pedro y a muchos otros enfermos, los discípulos lo encontraron en su lugar de oración y le dijeron, «Todos te buscan». Su respuesta revela sus prioridades. «Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido». Jesús no permitió que la urgencia de las necesidades humanas dictara su agenda. No permitió que la presión de las expectativas externas interrumpiera su comunión con el Padre. Su paz venía de saber que estaba cumpliendo los propósitos del Padre, no las demandas de la gente. Esto no significaba que fuera insensible a las necesidades de otros. Significaba que entendía que solo podía dar desde la plenitud, no desde el vacío, que solo podía ministrar paz a otros cuando él mismo estaba en paz, que solo podía ofrecer descanso a los cansados cuando él mismo había descansado en el Padre. Una de las escenas más hermosas de esta práctica la vemos después de la alimentación de los 5,000. Después de un día agotador de enseñar y hacer milagros, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de haber despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Incluso después de uno de los milagros más espectaculares de su ministerio, la prioridad de Jesús no era celebrar o planificar el siguiente evento, era reconectar con su Padre en la soledad de la montaña. Era encontrar paz en la presencia divina después de haber dado tanto de sí mismo a las multitudes. ¿Cuándo fue la última vez que imitaste este patrón en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te retiraste proactivamente para estar a solas con Dios? No porque estuvieras en crisis, sino porque valorabas esa conexión íntima. ¿Cuándo fue la última vez que priorizaste tu paz interior por encima de las demandas externas? Jesús te está invitando a adoptar su estilo de vida de retiros regulares. Te está mostrando que la paz no es algo que encuentras accidentalmente, es algo que cultivas intencionalmente. Te está enseñando que si quieres operar desde la paz en medio del caos, necesitas momentos regulares de silencio y soledad con el Padre. No se trata de ser egoísta o irresponsable. Se trata de entender que solo puedes dar lo que tienes y solo puedes mantener lo que cultivas. Se trata de reconocer que tu paz interior es un regalo no solo para ti, sino para todos los que están conectados contigo. Ahora quiero llevarte a una de las demostraciones más extraordinarias de paz sobrenatural
en medio de circunstancias imposibles. Pablo y Silas cantando himnos a Dios en lo más profundo de una prisión romana, con sus pies asegurados en el cepo, sus espaldas sangrando por los azotes, rodeados de las condiciones más deprimentes que se puedan imaginar. Era medianoche en Filipos. Los dos misioneros habían sido arrestados injustamente, golpeados brutalmente y encerrados en el calabozo interior de la prisión. Sus crímenes: predicar el Evangelio y liberar a una muchacha de un espíritu de adivinación. Su recompensa terrenal: dolor físico, humillación pública y confinamiento en la oscuridad. Permíteme llevarte más profundo en las condiciones que enfrentaron esa noche. Las prisiones romanas no eran lugares de rehabilitación, eran lugares de castigo y sufrimiento. El calabozo interior era el lugar más oscuro, más húmedo, más maloliente de toda la prisión. Era donde ponían a los prisioneros más peligrosos o a aquellos que querían asegurar que no escaparan. El cepo no era simplemente una restricción de movimiento, era un instrumento de tortura. Mantenía los pies del prisionero en una posición antinatural que causaba calambres constantes, corta la circulación y hace que cada momento sea doloroso. Era imposible dormir cómodamente, imposible cambiar de posición, imposible encontrar alivio físico. Las heridas de los azotes seguían frescas y sangrantes. Habían sido golpeados públicamente con varas romanas, instrumentos diseñados para causar el máximo dolor sin matar al prisionero. Cada movimiento les recordaba la brutalidad que habían sufrido. Cada respiración les traía ondas de dolor por todo el cuerpo. ¿Cuál sería la respuesta natural en esas circunstancias? Quejarse, lamentarse, cuestionar a Dios, entrar en desesperación, perderse en pensamientos de autocompasión. Cualquier persona normal estaría enfocada en el dolor físico, la injusticia de la situación, la incertidumbre del futuro. Pero a medianoche, cuando el dolor era más intenso, cuando la oscuridad era más profunda, cuando la situación parecía más desesperante, Lucas nos dice algo asombroso. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. No estaban susurrando oraciones desesperadas, estaban cantando himnos de alabanza. No estaban llorando por su situación, estaban adorando al Dios que permitió que estuvieran en esa situación. No estaban enfocados en sus circunstancias imposibles, estaban celebrando al Dios de lo imposible. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pueden dos hombres en dolor físico extremo, en condiciones inhumanas, enfrentando un futuro incierto, encontrar no solo paz, sino alegría suficiente para cantar? La respuesta está en entender algo fundamental sobre la verdadera fuente de la paz. Su paz no dependía de sus circunstancias, dependía de su Dios. Su alegría no venía de su situación, venía de su salvación. Su canto no era el resultado de comodidad física, era el resultado de seguridad espiritual. Habían aprendido el secreto de anclar su estado emocional en realidades eternas en lugar de realidades temporales. Pablo y Silas entendían algo que nosotros necesitamos aprender urgentemente: que nuestras circunstancias externas no tienen por qué determinar nuestro estado interno, que podemos elegir la paz incluso cuando todo a nuestro alrededor sugiere pánico, que podemos encontrar razones para cantar incluso cuando la vida nos da razones para llorar. Los presos los oían. Su paz no era solo para ellos. Se convirtió en un testimonio poderoso
para otros que estaban sufriendo. Su canto en medio del dolor se volvió una luz de esperanza para otros prisioneros que habían perdido toda esperanza. Su adoración en las circunstancias más oscuras iluminó el corazón de personas que nunca habían experimentado tal fe. Esto nos enseña algo profundo sobre el propósito de nuestra paz. Dios no solo quiere que experimentemos tranquilidad para nuestro propio beneficio. Quiere que nuestra paz se convierta en un testimonio que inspire fe en otros. Quiere que nuestra calma en medio de las tormentas demuestre la realidad de su presencia a personas que están perdiendo la esperanza. Entonces sucedió algo extraordinario. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Coincidencia? ¿Timing divino? ¿Respuesta sobrenatural a la adoración en medio del sufrimiento? El texto no deja lugar a dudas. Este terremoto fue la respuesta directa de Dios a la adoración de sus hijos. Cuando ellos cantaron desde la paz sobrenatural, el cielo respondió con poder sobrenatural. Esto revela algo poderoso sobre la adoración que surge desde la paz en medio del dolor. No es solo una demostración de fe, es una llave que abre puertas que parecían permanentemente cerradas. Es una fuerza que rompe cadenas que parecían imposibles de quebrar. Es un poder que sacude los cimientos de situaciones que parecían inmovibles. El carcelero, despertado por el terremoto y viendo las puertas abiertas, estaba a punto de matarse pensando que todos los prisioneros habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Pablo y Silas podrían haber escapado. Las puertas estaban abiertas, las cadenas estaban rotas. La oscuridad de la noche les habría dado ventaja para huir. Pero su paz interior les dio una perspectiva diferente. Entendieron que Dios no había abierto las puertas para que escaparan de su plan, sino para que cumplieran su propósito. Su decisión de quedarse, motivada por la paz que tenían en los planes de Dios, resultó en la conversión del carcelero y toda su familia. Lo que parecía una tragedia se convirtió en una oportunidad ministerial. Lo que parecía un final se convirtió en un nuevo comienzo. Lo que parecía una derrota se convirtió en una victoria para el reino de Dios. ¿Qué prisión estás enfrentando en tu vida en este momento? ¿Qué circunstancias dolorosas están amenazando con robarte la paz? ¿Qué situaciones injustas están tentándote a perder la esperanza? Pablo y Silas te están enseñando que puedes encontrar razones para cantar incluso en el calabozo más oscuro de tu experiencia. Su ejemplo nos desafía a redefinir completamente lo que significa tener paz. No es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de los problemas. No es escapar de las dificultades, es adorar a través de las dificultades. No es esperar que las circunstancias cambien para estar en paz, es estar en paz para que las circunstancias puedan cambiar. La próxima vez que te encuentres en tu propio calabozo interior, recuerda a Pablo y Silas. Recuerda que puedes elegir la adoración por encima de la autocompasión. Recuerda que tu paz puede convertirse en el testimonio que alguien más necesita escuchar. Y recuerda que cuando cantas desde el lugar del dolor, el cielo responde con terremotos que pueden cambiar tu situación para siempre. Continuemos descubriendo los secretos de la paz divina a través de una mujer anónima cuya historia nos enseña
cómo encontrar tranquilidad en medio de la desesperación médica, el aislamiento social y la pérdida de toda esperanza humana. Durante 12 años había sufrido de una hemorragia constante que no solo la debilitaba físicamente, sino que la separaba de toda vida comunitaria. En la cultura judía, una mujer con flujo de sangre era considerada ceremonialmente impura. No podía entrar al templo, no podía participar en las fiestas religiosas, no podía tener contacto físico con otras personas sin contaminarlas, según la ley. Era una muerte social en vida, una existencia marcada por la soledad, la vergüenza y la desesperanza. Permíteme llevarte más profundo en la experiencia devastadora de esta mujer. Imagínate despertar cada día sabiendo que tu propia presencia contamina a otros, que tu condición te convierte en intocable, en alguien de quien otros deben mantenerse alejados, que no puedes abrazar a tus hijos, que no puedes sentarte junto a tu esposo, que no puedes participar en ninguna actividad comunitaria. La ley de Moisés era específica sobre su condición, y la mujer cuando tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Pero su flujo no había durado 7 días, había durado 12 años. 4.380 días de aislamiento, de soledad, de llevar una marca invisible que la separaba de todo lo que valoraba. Durante 12 años había gastado todo lo que tenía en médicos. Marcos nos dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. No solo no había encontrado sanidad, su condición había empeorado. Su situación financiera estaba en ruinas. Su esperanza médica estaba agotada. Su futuro parecía una extensión infinita del sufrimiento presente. Los médicos de esa época tenían tratamientos brutales para su condición. El Talmud menciona 11 remedios diferentes para el flujo de sangre, incluyendo beber una copa de vino que contenía una cucharada de polvo de una tumba, llevar las cenizas de un huevo de avestruz en una bolsa de lino durante el verano y algodón durante el invierno, y cargar granos de maíz que habían sido encontrados en el estiércol de un elefante blanco. Estos tratamientos no solo eran inefectivos, muchos eran peligrosos y humillantes. La habían sometido a procedimientos dolorosos, había tomado pociones repugnantes, había seguido rituales supersticiosos que solo habían empeorado su condición. Cada tratamiento fallido había añadido más desesperanza a su ya quebrantado corazón. ¿Puedes imaginar el estado emocional de esta mujer? 12 años de visitas médicas fallidas. 12 años de tratamientos que prometían curación. ¿Has sentido alguna vez que tu mente es como una olla de presión a punto de explotar? ¿Que tus pensamientos van a 1000 por hora y no puedes encontrar un momento de calma verdadera? ¿Que vives constantemente en modo de supervivencia, esperando el próximo problema que resolver? Si te dijera que Dios tiene una escuela especializada donde te enseña a relajarte profundamente, que existe un tipo de paz sobrenatural que muy pocos creyentes han descubierto, una tranquilidad que no depende de que todo esté perfecto en tu vida, sino que puede florecer incluso en medio de las tormentas más devastadoras. Una paz que desafía toda lógica humana y transforma la ansiedad en adoración. Nosotros hemos crecido en una generación que ha convertido la preocupación en un estilo de vida. Llevamos la tensión en nuestros hombros, la ansiedad en nuestro pecho y el estrés como una corona invisible que nunca nos quitamos. Hemos aceptado que estar relajado es sinónimo de ser irresponsable, que tener paz es un lujo que solo algunos pueden permitirse. Pero hay un secreto divino que muy pocos conocen: Dios no te diseñó para vivir en tensión constante. Tu sistema nervioso, tu corazón, tu mente, todo en ti fue creado para operar desde un lugar de descanso, no de desesperación.
Existe un estado del alma donde puedes estar completamente relajado mientras enfrentas cualquier desafío. En los próximos minutos vas a experimentar algo que cambiará para siempre la manera como respondes a las crisis de tu vida. Vas a descubrir que existe una dimensión de tranquilidad sobrenatural donde puedes operar desde la calma total mientras todo a tu alrededor se agita violentamente. Imagina poder dormir profundamente mientras las tormentas más feroces rugían sobre tu cabeza. Imagina encontrar descanso para tu alma incluso cuando caminas por los valles más oscuros de la existencia. Imagina ser capaz de cantar con alegría genuina desde el lugar más doloroso de tu experiencia. Esto no es fantasía, es la realidad disponible para todo hijo de Dios que aprende a acceder a su paz sobrenatural. Si sientes que tu alma necesita urgentemente este mensaje, no es coincidencia. Dios está preparando algo hermoso para tu vida, pero necesitas estar en paz para recibirlo. Los milagros fluyen mejor en aguas tranquilas que en mares agitados. Las respuestas llegan más claras a corazones serenos que a mentes angustiadas. Antes de continuar, quiero que hagas algo que activará la paz en tu vida. Comenta: mi alma cansada encuentra refugio en la paz de Dios. Esta declaración no es solo palabras, es una decisión espiritual que abre puertas en el reino invisible. Dale me gusta a este video porque, al hacerlo, YouTube llevará esta paz a más almas tormentosas que necesitan encontrar descanso. Felicidades por ser parte de esta familia que busca la verdadera libertad emocional. Existe un lugar en Dios donde tu alma puede descansar profundamente sin importar qué tormentas ocurran a tu alrededor. Así que quédate conmigo hasta el último minuto, porque muchas veces Dios guarda su revelación más poderosa para el final. La respuesta que has estado buscando para tus noches en vela puede estar esperándote en las últimas palabras de este mensaje. ¿Estás listo para descubrir la paz que has estado buscando? Entonces comencemos. Hermano amado, quiero llevarte a una de las escenas más extraordinarias en toda la Escritura: Jesús durmiendo profundamente en la popa de una barca mientras una tormenta feroz amenazaba con hundirlos a todos. Esta imagen desafía todo lo que creemos sobre cómo debemos reaccionar ante las crisis de la vida. Los discípulos eran pescadores experimentados. Conocían ese mar como la palma de su mano. Habían navegado esas aguas miles de veces. Sabían distinguir entre una tormenta común y una amenaza real, pero esta noche era diferente. Las olas se estrellaban contra la barca con una fuerza que nunca habían experimentado. El viento rugía con una intensidad que hacía temblar la embarcación. Imagínate la desesperación en sus rostros mientras luchaban contra los elementos: Pedro, Santiago, Juan. Y los demás corrían de un lado a otro, sacando agua, ajustando velas, gritándose instrucciones por encima del rugido del viento. Sus músculos se tensaban, sus corazones se aceleraban, la adrenalina corría por sus venas mientras peleaban por sus vidas. Y en medio de este caos absoluto, Jesús dormía. No era un sueño inquieto lleno de pesadillas, no era el descanso nervioso de alguien que finge tranquilidad. Era el sueño profundo y reparador de alguien que está completamente en paz, completamente relajado, completamente confiado en que todo está bajo control. ¿Cómo es posible dormir cuando las circunstancias gritan peligro? ¿Cómo puede alguien estar tan relajado cuando todo el mundo a su alrededor está en pánico? La respuesta está en entender algo fundamental: Jesús no estaba ignorando la tormenta, estaba descansando en el carácter de su Padre. Permíteme llevarte más profundo en esta revelación. Jesús había dicho: pasemos al otro lado. No había dicho: tal vez lleguemos al otro lado si las condiciones son favorables. No había dicho: intentemos llegar al otro lado si no hay tormentas. Había dicho: pasemos al otro lado. Y esa palabra era más sólida que cualquier circunstancia contraria. Cuando tienes una palabra clara de Dios sobre tu destino, puedes relajarte en el proceso sin importar cuán turbulento parezca el camino. Jesús sabía que llegarían al otro lado porque su Padre se lo había mostrado. Su paz no dependía de la ausencia de tormentas, sino de la presencia de una promesa divina. Nosotros vivimos en el extremo opuesto. Cuando las circunstancias se agitan, inmediatamente activamos nuestro modo de supervivencia. Nuestra mente comienza a calcular todos los escenarios posibles, nuestro cuerpo se tensa preparándose para lo peor, nuestras emociones se disparan como alarmas de emergencia.
Pero Jesús nos está enseñando un principio revolucionario. Podemos estar completamente relajados en medio de las tormentas porque sabemos quién controla los vientos. Que podemos dormir en paz mientras otros entran en pánico porque nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en el Señor de las circunstancias. Cuando los discípulos finalmente lo despertaron, su primera pregunta no fue, ¿qué está pasando? Su primera pregunta fue, ¿por qué teméis así? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús se sorprendió más por su ansiedad que por la tormenta. Para él, la falta de paz era más preocupante que la presencia de problemas. Luego, con la misma naturalidad con la que había estado durmiendo, se levantó y reprendió al viento y al mar, «Cállate. Enmudece». Y se hizo grande bonanza. No tuvo que gritar, no tuvo que esforzarse, no tuvo que luchar contra los elementos. Simplemente habló desde un lugar de autoridad absoluta y toda la naturaleza obedeció. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para tu vida? Que la misma paz que permitió a Jesús dormir en la tormenta es la misma paz que calmó la tormenta. Que cuando operas desde un lugar de descanso interno, tienes autoridad sobre el caos externo. Que tu estado interno determina tu poder sobre las circunstancias externas. Los discípulos se maravillaron diciendo, ¿qué manera de hombre es este, que aún el viento